Comienzo a la editorial de Rubén Giovannini. Nos prometió hacernos llorar, espero que no sea tan así. No, tanto como para hacerlo llorar, pero usted va a decir, ya alguno va a llamarme y decir, me tiene podrido con ese dicho, pero lamentablemente tengo que decírselos. Decía el general Perón, los pueblos que no tienen cabeza para pensar y decidir, tendrá que tener buenas espaldas para aguantar por sus decisiones erróneas. Yo lo reformé un poquito, decía, los pueblos que no tienen cabeza para pensar, tienen que tener buenas espaldas para aguantar. Y yo veo que acá, en estos últimos tiempos, se está dando lo que fue la imprevisión, que no fue una cosa natural y que fue acompañada por la mayoría del pueblo argentino, que aplaudía por una simple promesa de que nos iban a llevar al primer mundo, sin tener en cuenta que el general Perón había recuperado para los argentinos como elemento clave para el desarrollo nacional y la industrialización del país, esas empresas que se estaban rematando y regalando. Yo no tengo el pecado porque yo peleé mientras pude, es más, me recibí muchísimas puteadas al respecto, me acusaban de que no era peronista, que era un traidor al peronismo, que no acompañaba a Menem, porque Menem era el hombre que lo había elegido el pueblo. Sí, pero también los pueblos se equivocan, porque no se olviden que no fui yo el que dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Quiere decir que el señor Menem fue un estafador que estafó al pueblo argentino con promesas a sabienda de que él no iba a hacer absolutamente nada de lo que prometió para que lo voten. Por lo tanto, yo tengo mi conciencia tranquila y sé que jamás traicionaría la doctrina de Perón y mucho menos sus enseñanzas. Y decía el general Perón, así como no nace el hombre que escape a su destino, no debería nacer el que no tenga una causa noble por la cual luchar, justificando así su paso por la vida. Y siguiendo esa consigna que el general Perón solía repetir en sus charlas magistrales, fue que me dediqué a pelear contra todo esto que hoy les voy a contar para que ustedes vayan analizando. Porque la política no es una cosa fácil de entender. Porque, por ejemplo, hay gente que opina, el dólar va a estar tanto, el dólar va a estar lo otro, el dólar así, el dólar así. Y yo les decía recién, hablando con Macri, mirá, el tema del dólar es hacer futurología y tampoco la podés acertar, porque no lo maneja ni el gobierno, ni lo manejamos nosotros, ni lo maneja el que compra, ni el que vende. ¿Saben quiénes los manejan? Los que le imponen al mundo el patrón dólar. Y eso hacen con los pueblos lo que se les antoja. Por ejemplo, el Club Bilderberg, que juega un papel muy importante en este esquema mundialista, donde se reúnen los cerebros del mundo que hacen a la política mundial y que imponen a las naciones ciertas políticas que son las que originan las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y usted lo va a ver, lo está sufriendo, porque en estos días que no hubo luz, en estos días que pasó todo lo que pasó en la Argentina, no es casual. Todo fue planificado para que esto ocurra. ¿Por qué hay que enajenar la energía? Porque un Estado independiente la energía la utiliza para el desarrollo, y por supuesto el desarrollo significa generación de trabajo, industrialización del país,
y la posibilidad de despegue de la economía de ese país. No habiendo trabajo, hay clientelismo. El clientelismo, ¿qué hace? Repartir lo poco que hay, o lo que queda, porque la mayor parte se la llevan los gerenciadores de esa mala empresa que se llama Colonia. Perón dejó una estructura armada de un país con aspiraciones a ser una Argentina potencia, porque antes de morir nos habló de una Argentina potencia y un proyecto nacional. Sin embargo, ni el proceso fue casual, porque venía a destruir esa Argentina de las chimeneas, ni la apertura democrática fue casual, ni la guerra de Malvinas fue casual, porque se agotaba un esquema para instalar otro llamado democracia, y esa odiosa democracia fue la que terminó lo que había comenzado con el proceso militar, la destrucción de la Argentina industrial con posibilidades de liberación nacional. Yo lo que les voy a leer, ustedes después analícenlo, porque esto lo ayuda a pensar. El Club Bilderberg y su apetito voraz de saqueo en América Latina. Esto es un artículo firmado por Fernando Arellano Ortiz y es un artículo especial para Argenpress Informa. Es el recetario neoliberal del Club Bilderberg para ser aplicado a Latinoamérica. Y después analice lo que pasó con Latinoamérica, a ver si esto que dice ahí no se cumplió. América Latina, con el modelo neoliberal implementado en la década de los 90, entró en lo que el sociólogo y profesor norteamericano William Robinson denomina el capitalismo global, para explicar que la acumulación se sustenta ahora en la integración de la actividad industrial nacional a las cadenas de producción mundial como fases constitutivas y a la especulación financiera. En ese sentido, las industrias nacionales y las agroexportaciones tradicionales ya no jalonan el desarrollo económico de los países. Esta receta, que produjo la hecatombe socioeconómica y política de los países latinoamericanos, no fue impulsada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Tesoro norteamericano, cuya misión es la de servir de simples instrumentadores de las medidas y de ejercer presión para que se cumplan, como comúnmente se cree. El recetario neoliberal fue auspiciado, promulgado e impulsado por una sociedad secreta, una especie de gobierno soterrado a nivel global, integrado por las 100 personas más potentadas y los más destacados traficantes de influencias del planeta, como David Rockefeller, Henry Kissinger, inescrupulosos banqueros y especuladores financieros norteamericanos, judíos y europeos, que deciden la suerte del mundo a puerta cerrada y cuya organización responde al nombre del Club Bilderberg. Aunque este influyente y poderoso grupo cerrado y secreto, que debe su nombre al hotel holandés localizado en la localidad de Westerbeek, en el que se celebró su primera reunión en mayo de 1954, ha delineado las políticas económicas del mundo a partir de la posguerra de 1945. Sus órdenes y deseos se vinieron a cumplir al pie de la letra y a cabalidad en América Latina a finales de la década de los 90, cuando en su 37 conferencia realizada entre el 12 y 14 de mayo de 1989 en la ciudad española de La Toja, en Santiago de Compostela, se expuso el interés y la conveniencia de privatizar las empresas de servicios públicos y los bancos en este hemisferio, al tiempo que se decidió promover la denominada globalización neoliberal, glocolonización y el gobierno mundial. Fíjense que habla de la privatización de las empresas y de los bancos. Acá no llegaron por una pura casualidad, pero lo hackearon y mucho a los bancos, como el Banco Provincia, que estuvo a punto de quebrar, y el Banco Nacional de Desarrollo lo cerraron,
qué casualidad, era el Banco Industrial que había creado Perón para crédito para las empresas, las industrias, las pequeñas y medianas empresas. Y el Banco Nación, que también sufrió un grave vaciamiento, que todavía lo sigue sufriendo. Acuérdense del Banco Provincia, los miles de millones de dólares que prestó durante esa década y que nunca los recuperó, porque eran créditos que se daban sin ningún tipo de garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto no es un plan para destruir una nación, ¿usted cómo lo llama? Sigamos porque no tiene desperdicio este artículo. Para implementar esta estrategia neoliberal se acordó que España sirviera de plataforma de lanzamiento. Por eso no es gratuito que transnacionales de este país como Endesa, BBVA, Unión Fenosa, Telefónica, Banco Santander hayan terminado apropiándose de buena parte de los activos públicos de América Latina. Endesa, Fenosa, todas esas empresas fueron las que se quedaron con la electricidad del país. Telefónica, Telecom, se quedó con los teléfonos, donde hubo una gran estafa al pueblo argentino, ya que esa empresa recibió en pago en bonos y la señora María Julia Chegaray endeudó a la empresa en 1.600 millones de dólares, la tecnificó a nueva y se la entregó haciéndose cargo de la deuda el Estado Nacional. Esto se le llamó en la Argentina, con una ley de los podridos que tenemos por dentro y por fuera, dentro del Congreso de la Nación, la ley de reforma del Estado, donde nosotros, con préstamos que nos endeudaban aún más de lo que estábamos endeudados, indemnizábamos a los trabajadores argentinos, le entregábamos las empresas libres de personal, con muy poco personal, dejábamos sin trabajo a los obreros argentinos y nos cargábamos una deuda y le regalábamos la empresa. Esto lo hicieron los políticos decadentes, podridos por dentro y por fuera. Entre ellos los que hoy gobiernan y los que gobernaban en aquel entonces. Esto lo tengo que decir. Pero después voy a seguir, después de este artículo, voy a seguir con otras cosas para que ustedes vean y se den cuenta de cómo viene todo esto y hasta qué punto somos víctimas, porque nosotros somos víctimas de esta mafia que se ha instalado en los diferentes gobiernos. Detrás de estas empresas aparecen los verdaderos dueños, todos cercanos a los amos del mundo, congregados en el grupo de Bilderberg, cuyos asesores, además de Kissinger, son, entre otros, el ex secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, el ex secretario de Estado... Guerra de Irak, Donald Rumsfeld, guerra de Irak, Kissinger, viajero permanente, primero instaló todas las dictaduras en Latinoamérica. Uh-huh. Primero, con la excusa del marxismo, instaló todas las dictaduras. Plan Cóndor. Venía a visitar a Videla y a aplaudir la política económica de Martínez Dios, que estaba destruyendo la economía de Argentina. Nunca fue juzgado por genocidio, ni siquiera citado a declarar. Y fue el que avaló toda la dictadura. El primer gobierno que reconoce el gobierno del proceso militar fue el gobierno de los Estados Unidos. Y después mandaba a Kirkpatrick al país a preocuparse, y a Denerian, a Patricia Derian, la mandaba aquí a preocuparse por los derechos humanos argentinos. Ese era el chupetín que nos daba, mientras que ellos habían instalado la dictadura más sangrienta que hubo en la Argentina. Pero el objetivo de la dictadura no era matar perejiles como a muchos le ocurrió. El objetivo de la dictadura era destruir la industria, preparar el camino para la entrega de todo esto que estaba planificado. Sigamos. Además de Kissinger, además de Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado, Condoleezza Rice, el expresidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, el expresidente español Felipe González, el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan. ¿Se acuerda cuando Felipe González nos vino a traer la receta del despegue español? ¿Era casualidad que Felipe González actuara en complicidad con esta gente en la destrucción de Argentina?
¿Y de mano de quién vino? El gran demócrata Ricardo Raúl. Sigamos. Aparte de los magnates George Soros y David Rockefeller, Eso vinieron de la mano de Menem. De la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el ex ministro de Economía de España, Pedro Solbes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Javier Solana, y el representante del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, entre otros. El Grupo Prisa, hoy dueño de Radio Continental. El Club Bilderberg controla igualmente a la Comisión Trilateral que Rockefeller creó en 1973 para incluir a altos representantes financieros y empresariales de Japón en las deliberaciones con europeos y estadounidenses, así como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, que edita la influyente revista norteamericana Foreign Affairs. ¿Puedo? Sí, adelante. El Council Foreign Relations, nosotros en muchas oportunidades lo hemos mencionado en este programa, es el lugar predilecto para la señora Cristina Fernández de Kirchner, su ex marido, el fallecido Néstor Kirchner, hasta Eduardo Davalde. Ha sido visitante para presentar su libro, que en lugar de presentarlo en la Argentina, primero pasó por Estados Unidos para presentarlo en el Council. A la vez, y tiene un Consejo de las Américas, el Council. Exacto, sí, ahí también estuvo Sergio Massa. Ahí también estuvo Sergio Massa. No son casualidad, acá no hay casualidades, muchachos. Es todo causalidad. Por eso yo, a partir de este programa, voy a empezar todos los programas a hacer este tipo de editoriales, por lo menos para que la gente se entere realmente que somos víctimas de un conjunto de mafiosos, que son los que se están quedando con la Argentina ante la pasividad nuestra, de nuestros hijos, y estamos entregando el futuro de quienes van a nacer, porque los que van a nacer van a ser víctimas de todas estas maniobras que se realizan en perjuicio de generaciones que todavía no han llegado, pero que cuando lleguen se van a encontrar con el paquete que le dejamos por nuestra desidia. El periodista y escritor lituano-canadiense Daniel Stulin ha publicado varios libros sobre la historia de este secreto y superpoderoso club que, como él bien afirma, se constituye en un gobierno mundial en la sombra. Petróleo, Libia y crisis europea. El cónclave de los Bilderberg, correspondiente a 2011, tuvo lugar en un exclusivo hotel enclavado en las montañas de la pequeña población suiza de Saint Moritz, entre el 9 y el 12 de junio. En esta oportunidad asistieron 140 personas y era la primera vez en la que se contaba con la presencia de China a través de su vicecanciller. Además de Rockefeller, cabeza del Chase Manhattan Bank, estaban entre otros los ejecutivos del Deutsche Bank de Alemania, de la Bank Financial Group de Canadá, de la Caixa de España, el Citigroup de Estados Unidos y altos funcionarios de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el FMI, el Banco Mundial y los ministros de Hacienda o Economía de los principales países europeos. Los temas de discusión tuvieron que ver con petróleo, medicamentos, publicidad, reducción de población y la crisis económica europea, específicamente la de países como Grecia, Irlanda, Portugal y España. Reducción de población, ¿le suena? Ley del aborto, ¿le suena? Planificación familiar, ¿le suena? Ve que nuestros políticos no hacen las leyes, se las imponen, porque ellos las votan y nosotros las sufrimos, pero a ellos se las imponen, no las hacen los tarados estos solamente son la mano que levanta y apoya todas esas leyes que van todas en perjuicio de los pueblos. Sigamos, perdón. Hablábamos de los temas de discusión. Otro tema fue el tema del Medio Oriente, fue otro de los aspectos centrales de la deliberación, la situación de Libia y la posibilidad que ese conflicto se amplíe fue motivo del análisis. A los magnates del club Bilderberg
Les interesa posibilitar a esa región de los suficientes recursos económicos para frenar la revolución árabe y profundizar la contrarrevolución, por cuanto ello contribuirá a que el petróleo llegue a los 150 o 180 dólares por barril, lo que será de gran utilidad para las grandes empresas transnacionales del sector. Aunque el delegado de la China debió escuchar las voces tanto norteamericanas como europeas, preocupadas por la presencia cada vez mayor de ese país asiático en África y América Latina, trascendió que dejó centrada su posición respecto de dos temas. El primero, en el sentido de señalar en forma categórica que cualquier agresión norteamericana a Pakistán sería un ataque a China. Y segundo, que no tiene retorno la decisión de su país de seguir vendiendo los bonos norteamericanos en poder de su gobierno, lo que irá ahondando la crisis norteamericana. Rothschild, Colombia y César Gaviria. Al club Bilderberg lo financian operacionalmente desde sus inicios la banca de inversiones judía Nathan Meyer Rothschild & Sons, que en Colombia ha realizado las principales privatizaciones de empresas públicas, utilizando como una de sus tácticas para apropiarse de los grandes negocios la mala imagen del Estado como administrador, para lo cual ha generado toda una matriz publicitaria de opinión desde la década de los 90. ¿Quién hizo toda esa maquinaria propagandística que nos convenció que los argentinos no servimos para nada, que todo lo argentino era malo, que lo manejaba el Estado era ineficiente? Yo no vi que esos mismos tipos ahora hayan salido a decir las barbaridades que decían cuando las empresas eran del Estado. Me acuerdo, los trenes se quejaban, y hoy ¿cómo se viajan los trenes? Y hoy ¿cómo se vive con la energía privada, la electricidad privada? Hoy ¿cuánto se paga por el petróleo? Hoy ¿cómo se vive? Sin embargo, nadie habla. Esa campaña propagandística apuntaba a un solo objetivo: a la entrega de todas las empresas que Perón había rescatado para los argentinos. Y hubo giles, que se dicen peronistas, que le llenaron la plaza a Menem, llamada la Plaza del Sí. Y esos pelotudos son a los cuales le debemos lo que se está viviendo, con los perversos infames que teníamos en el gobierno, con Carlos Saúl Menem a la cabeza, toda su camarilla de ladrones, y los corruptos del Congreso, donde se encontraban algunos que hoy están gobernando, que han sucedido a Menem. Hablábamos de la banca de inversiones judía Nathan Meyer Rothschild & Sons. Esta firma de la familia Rothschild hace multimillonarios negocios en todo el mundo desde el siglo XIX. En Colombia, quienes le manejan todos los hilos en sus estrategias financieras y representan sus intereses son el expresidente César Gaviria Trujillo, el exdirector de Planeación Nacional Armando Montenegro Trujillo, que a su vez es su representante legal, y el actual presidente de Avianca, Fabio Villegas. Ágora es el nuevo nombre que adopta Rothschild en Colombia, que ha liderado en el país las privatizaciones de la empresa de energía en Bogotá, 14 electrificadoras regionales, Telecom, el aeropuerto de Palmaseca, Emtelsa, Sociedad Anónima, Bancafé, la creación de Ola y la venta de acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. La estrategia de Rothschild es desprestigiar al Estado como administrador para adueñarse de las empresas públicas, según lo confirma el acta de constitución de Ágora, registrada en la notaría 6 de Bogotá. Les aclaramos que esto se realizó un día 23 de junio, que cumplo año yo, del 2011. O sea que a lo mejor este hombre ya no es más director de Avianca, estamos dando datos que son del 2011. La estrategia de Rothschild es desprestigiar el Estado como administrador para adueñarse de las empresas públicas, lo que habíamos dicho. Sí, Rubén, ¿querés agregar algo? No, seguí. Es lo que la misma maniobra calcada la hicieron en toda Latinoamérica. En Argentina pasó lo mismo. Otum Group, al servicio de Rothschild,
No es coincidente, por todo este entramado de intereses económicos, que haya sido en el gobierno de César Gaviria que Colombia hiciera una apertura económica como primer paso para implementar el modelo neoliberal. Y tampoco lo es que el propio Gaviria, como secretario general de la OEA, liderara la creación de la unidad de comercio en esa organización continental para asistir a los países latinoamericanos en las negociaciones de tratados de libre comercio. ¿Con quién? Con Estados Unidos fundamentalmente. Por eso, al salir de la OEA, Gaviria no solo buscó reencauzarse políticamente como jefe del Partido Liberal, sino que fundó su empresa de asesoría, Autumn Group, con sede en ¿dónde? En Nueva York, para representar intereses de importantes transnacionales, y junto con sus socios Darío Álvarez, Barry Scheiter y Juan Felipe Muñoz, asesoran a empresas en todo lo relacionado con tratados de libre comercio y representan intereses no solo de Rothschild, sino de importantes conglomerados judíos. De ahí el interés de Gaviria de apoyar en el Congreso de Colombia la aprobación del leonino TLC con Estados Unidos. Este informe yo lo voy a completar con algunas pequeñas cosas. Ahora vamos a ver cómo actúa el Fondo Monetario Internacional en todo esto. Acá está, se hace el boludo como el perro que tiró la olla. Esto, durante 1987 y 2000, Michel Candensus era secretario o presidente del Fondo Monetario, el director, digamos, del Fondo Monetario Internacional, y disertó en el 14 encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. El acto fue realizado aquí en Buenos Aires el 23 de junio del 2011. ¿Y qué dijo Michel Candensus? Hicimos probablemente muchas tonterías. ¿Usted le cree que hicieron tonterías? ¿O vinieron a cumplir un plan con la receta que trajeron? Hubo muchos errores, dijo Candensus. Con la Argentina, así lo reconoció el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, en una disertación que se llevó aquí en el país. Al exponer en el 14 encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, Candensus hizo una mea culpa sobre el rol del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, pero destacó que finalmente el problema de la deuda se resolvió, aunque costó mucho tiempo. ¿Cómo lo resolvieron? Ahora lo vamos a ver. Hicimos probablemente muchas tonterías, muchos errores. Por supuesto que estos errores que hicieron ellos los pagamos los argentinos. No lo pagan ellos, nosotros lo pagamos. El economista francés sostuvo que hicimos probablemente muchas tonterías, cometimos muchos errores. Candensus ocupó la titularidad del fondo entre 1987 y 2000 y comandó el organismo durante el denominado Consenso de Washington, y varias veces elogió las políticas de ajustes implementadas en la Argentina. ¿Por quién? Por el expresidente Carlos Menem. Pero espere, no se me apure, no vayan a creer que yo le estoy pegando a Menem y me estoy olvidando lo que sigue, ¿eh? En medio de una crisis política y social y económica más importante de su historia, la Argentina declaró el default en 2001. Tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y durante la etapa kirchnerista se llevó a cabo la reestructuración de la deuda pública en dos etapas, 2005 y 2010. A principios del 2006, la presidencia de Néstor Kirchner, el gobierno saldó al contado y con reservas del Banco Central la deuda de 9.810 millones de dólares que mantenía con el Fondo Monetario Internacional. Deuda que había sido denunciada por Raúl Ricardo Alfonsín, el primer presidente de la democracia, como una deuda ilegítima, porque ese dinero nunca había entrado al país y los militares
carecían de jerarquía jurídica para contraer este tipo de empréstitos, porque eran usurpadores del poder. Sin embargo, alegremente se pagó. Cometimos errores, dijo, pero ¿sabe quién lo paga? Usted sin el agua, usted sin la luz, lo pagamos los que no tenemos cabeza para prever, lo pagamos todos los argentinos. Pero hay algo más que viene ahora. Hay un viejo adagio, un viejo dicho en derecho que dice: a confesión de partes, relevo de prueba. Barack Obama, ¿qué dijo? Usted no lo va a querer creer, pero yo le voy a contar lo que dijo Barack Obama. La presidenta Kirchner es una gran amiga mía y de Estados Unidos. Pero ¿cómo? No es enemiga de los Estados Unidos, no es progresista, no es pro-guevarista, revolucionaria, con banderas de izquierda. ¿Me explica alguno cómo es esto? Confesión de parte, no lo dijo yo, lo dice Obama. Por eso le digo, la política no es lo que se ve, la política es lo que se vive. Y no se analiza con aplausos fáciles, porque las consecuencias son las que estamos viviendo hoy todos los argentinos. Nos quedamos sin salud, nos quedamos sin justicia, nos quedamos sin seguridad, nos quedamos como Tarzán en la selva, en pelotas y a los gritos. En el marco de su viaje a la cumbre del Grupo de los 20, la mandataria argentina se reunió con su par estadounidense. ¿Y qué dijeron durante el encuentro? La presidenta Fernández de Kirchner y finalmente se reunió con su par estadounidense Barack Obama en el marco de ese viaje. El encuentro tiene lugar en el Hotel Carlton, frente al Mediterráneo, donde se hospeda el líder demócrata. Esto ha pasado hace un tiempo, pero yo le voy concatenando con palabras de ellos, no con las mías, y con publicaciones, para que ustedes se den cuenta hasta qué punto los toman de pelotudo. Nada más que para eso, ¿eh? Después usted piense lo que quiera, y si me quiere putear, putéeme, pero yo ya lo dije. Ya le saqué la careta. Después usted puede pensar lo que usted quiera. La presidenta Kirchner, continuó Obama, es no solo una gran amiga mía, sino también de Estados Unidos. Cristina devolvió los elogios al afirmar que no se puede pasar por alto el liderazgo de Estados Unidos a nivel global, y destacó la colaboración de los dos países en cuestiones comerciales. Barrigol mediante, Monsanto mediante, por supuesto. Esto lo digo yo, esto no lo dice el artículo. Es la segunda reunión entre ambos mandatarios. La única que tuvieron hasta ahora fue en la cumbre sobre energía nuclear en Washington. Energía nuclear que los políticos argentinos se destacaron en destruir aquí en la Argentina. Argentina reclamaría principalmente sobre temas comerciales y protestaría por el estilo de conducción estadounidense en el Fondo Monetario Internacional. Protesta pero paga. La protesta es para los giles. El hecho concreto es el ponga. Y la puso. No ella, el marido. Ahora, yo me pregunto, ante cosas como esta, y yo le voy a traer todos estos elementos para que usted vea cómo en política no hay oposición, son toda la misma basura con diferentes etiquetas. El día que Divido elogió a YPF y aseguró que había gas para 90 años, no hace mucho tiempo, hace muy poquito tiempo, Divido dijo esto. Y yo todavía no escuché a un diputado, ni a un senador, ni a un representante del pueblo de cualquier partido que lo haya citado a Divido al Congreso de la Nación a que dé explicaciones por qué tenemos que estar importando petróleo y por qué estamos padeciendo la crisis energética que estamos viviendo. Cuando él aseveró en el diario, página 12, lo siguiente. Y esto está publicado, pueden ir al boletín o a la Biblioteca Pública Nacional y pidan el diario de la fecha, el 8 de diciembre del 2010, el diario página 12, y sáquense una fotocopia
de lo que dijo Devido. Yo se los voy a leer, pero si no me creen, vayan, le doy la fuente. Lo dijo Devido. Aunque en la actualidad el kirchnerismo muestra una hipercrítico respecto a la situación de YPF y de los combustibles en general, con amagues de estatización incluidos, es decir, está diciendo todo esto para después lograr sacarle YPF y hacernos cargo a nosotros de la deuda y de todo lo que vamos a tener que pagar por una empresa vaciada. Está todo armado, señores. Con amague de estatización incluido, hace menos de 2 años, el ministro de Planificación, Julio Devido, se mostraba totalmente optimista respecto al futuro de esa misma compañía. En esos días, el otrora poderoso funcionario festejaba públicamente el descubrimiento de un yacimiento de gas en Neuquén, por parte de la misma empresa que hoy denosta. Es el mayor de la historia, se puede esperar que en 4 o 5 años el país tenga reservas para 80 o 90 años. Lo decía, vuelvo a repetir, el 8 de diciembre del 2010. Estamos en el 2013 y estamos como Tarzán en la selva, en pelotas y a lo Cristo, sin electricidad, sin gas, importando todo y poniendo guita a mansalva para mantener un estado totalmente destruido. Aseguró Devido el 8 de diciembre del 2010 en el marco de una entrevista que le realizara ¿a quién? El diario oficialista, propagandista del gobierno, página 12. Si el optimismo no hubiera sido lo suficientemente elocuente, el ministro fue más allá al afirmar que en pocos meses el país dejaría de importar fueloil para las usinas de electricidad y lo reemplazaría por gas. Así le ahorraremos al país 500 millones de dólares. Yo no sé cómo ahorran tanto cuando realmente lo único que se hace es pagar, pagar y pagar. Pero no veo ningún diputado que le pida explicaciones por estas cosas. Entonces yo les pregunto, ustedes que son ciudadanos y votan, ¿a quiénes votan? De más está decir que el vaticinio jamás se cumplió y la Argentina se encamina a desembolsar más de 10.000 millones de dólares para importar el combustible solo durante el primer trimestre del 2012. Y bueno, y ahora estamos en el 2013, vimos lo que pasó y lo que se nos viene en el 2014. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿no amerita un pedido en el Congreso de explicaciones? Tenemos, en el 2008, en 2010 anunciamos que tenemos gas para 80, 90 años y pasaron 4 años, estamos importando gas.